tal? Bienvenidos a nuestra emisión especial de esta semana, donde le presentamos lo más destacado en el trabajo legislativo en ambas cámaras del Congreso. Le tenemos todos los detalles de la Comisión Permanente, así como la apertura del segundo periodo ordinario del segundo año de trabajo de la 62ª legislatura. Quédese con nosotros, comenzamos. Este 1 de febrero, como lo mandata la Ley Orgánica del Congreso General, se dio cita a los legisladores de ambas cámaras a la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. Así se dieron los trabajos. Como lo establece la Constitución en su artículo 65, este 1 de febrero, diputados y senadores realizaron una sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro para inaugurar el segundo periodo ordinario de sesiones de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión. La 62ª legislatura del Congreso de la Unión, hoy 1 de febrero del año 2014, declara abierto el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio. Luego de la declaratoria de inauguración, la cual se emitió a las 11:12, los legisladores entonaron el himno nacional mexicano en el recinto legislativo. Posteriormente, se dio lectura al acta de la sesión de Congreso General, la cual fue aprobada en votación económica y el presidente de la Cámara de Diputados levantó la sesión y anunció la cita para la primera sesión ordinaria del recién inaugurado periodo en el recinto de San Lázaro. Se levanta la sesión de Congreso General y se cita a sesión de la Cámara de Diputados que tendrá lugar el martes 4 de febrero de 2014 a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Al concluir los trabajos de la Comisión Permanente correspondientes al primer periodo de receso del segundo año legislativo, las comisiones de la Permanente hicieron un balance de los trabajos. Aquí los detalles. Este sábado 1 de febrero se llevó a cabo la última sesión de la Comisión Permanente, en donde las 3 comisiones de trabajo presentaron el informe de las actividades realizadas desde el 15 de diciembre de 2013. El diputado Ricardo Fidel Pacheco, presidente de la primera comisión, fue el encargado de presentar el informe de actividades de dicho órgano legislativo, que tuvo 3 sesiones de trabajo y una de instalación, en donde se presentaron 52 proposiciones con punto de acuerdo, 16 aprobados en sentido positivo y 7 en negativo. Con lo anterior, la comisión dictaminó 23 de los asuntos turnados y 29 los turnó a ambas cámaras del Congreso para efectos del artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. México, compañeras y compañeros legisladores, vive momento de transformaciones profundas. El Congreso de la Unión ha dado muestras de su convicción republicana, democrática y propositiva. Deja testimonio de que sus integrantes trabajan y se esmeran. Por su parte, el diputado del PAN, Ernesto Alfonso Robledo Leal, felicitó los trabajos realizados en la segunda comisión de trabajo y dijo que hay una gran carga de trabajo para el periodo ordinario de sesiones. Al finalizar su intervención, resumió lo discutido y aprobado durante este periodo. Y en la que se aprobaron un total de 17 dictámenes con punto de acuerdo, 15 de ellos en sentido positivo y 2 en sentido negativo. De los 17 dictámenes turnados, el 100% de ellos fueron dictaminados por esta segunda comisión. El presidente de la tercera comisión de la Permanente, el senador Zoé Robledo Aburto, destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para la democracia. Reconoció el trabajo de los integrantes de la tercera comisión en el análisis de asuntos económicos, fiscales y financieros que han marcado la pauta de la agenda nacional en el mes de enero de este año. Se atendió el 100% de los asuntos turnados y se aprobó el 97%. Quiero destacar que de todos los asuntos turnados a comisiones durante este primer periodo de receso del segundo año legislativo, el 46% fue turnado a la tercera comisión y correspondió a esta. Es de destacar que igualmente que el 59% de los dictámenes aprobados por la Comisión Permanente en este periodo fueron emitidos por la tercera comisión. La tercera comisión de la Permanente tuvo 4 sesiones durante este receso, en donde se analizaron 61 proposiciones con punto de acuerdo, mismas que fueron atendidas a través de 59 dictámenes. Al final del informe presentado por los presidentes de las 3 comisiones de la Permanente, el diputado Ricardo Anaya Cortés declaró formalmente clausurados los trabajos de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en funciones durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, hoy 1 de febrero de 2014, declara formalmente concluidas las sesiones de su periodo constitucional. A todas y a todos ustedes, muchas felicidades. Informó que la mesa directiva dará a conocer por escrito que la comisión permanente ha declarado formalmente concluidas las sesiones de su periodo constitucional. Vamos ahora a los trabajos de esta semana en el Congreso, sobre todo lo aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente. Por acuerdo de la mesa directiva, el Pleno de la Comisión Permanente exhortó a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a que adopten e implementen las medidas necesarias para valorar el estado, evolución y propagación del virus de la influenza humana, con el fin de que de manera urgente se apliquen medidas de prevención, contención y tratamiento para abatir a la brevedad cualquier posibilidad de una pandemia en el país. Con el fin de mantener informado al Poder Legislativo en relación a la situación de la influenza en México, la Secretaría de Salud envió a la Comisión Permanente la carpeta técnica sobre la influenza, la cual contiene información como fichas técnicas, materiales de prevención y promoción de la salud, y que se puede consultar también a través del sitio de internet de la dependencia. La Cámara de Diputados, en coordinación con la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, iniciaron en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro la campaña de vacunación contra la influenza estacional. En el evento se hizo un llamado a la población para aplicarse la vacuna en los 220 centros de salud o en alguno de los 59 puestos instalados en estaciones de Metrobús y el Metro. Al evento asistieron diputados federales, quienes también se vacunaron. Tenemos cerca de 160 y tantos casos de influenza H1N1 en la Ciudad de México. Tenemos a este día 17 fallecimientos. No quisiéramos que falleciera nadie, pero quiero informarles primero, todos los pacientes que han fallecido, ninguno se vacunó. Esta semana, a raíz de una propuesta de Movimiento Ciudadano, el presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya, giró una instrucción a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a fin de garantizar la disposición de las votaciones en las que se aprobó la reforma energética. Esta presidencia instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en función de la solicitud que ha hecho el diputado Ricardo Mejía Verdeja, a que se garantice que a la brevedad posible estén disponibles las votaciones de la reforma energética, como lo están todas las demás. El Pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria del destacado escritor José Emilio Pacheco, fallecido el fin de semana pasado, víctima de un paro cardiorrespiratorio. La petición fue realizada por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León. Un poeta de gran valía para nuestra nación, el cual falleció el 26 del presente, y creo que su aporte a la cultura y a la vida de nuestra nación es digno y merecedor no de un minuto de silencio, sino de un recuerdo por siempre. Esta semana, y de acuerdo a los términos que establece el artículo 102 constitucional, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, presentó ante el Poder Legislativo representado en la Comisión Permanente el informe de actividades anual, correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013. El funcionario inició refiriéndose a las reformas del 2013, como la expedición de la Ley General de Víctimas y de una nueva ley de amparo, así como adecuaciones a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero externar públicamente reconocimiento al Congreso de la Unión por estos importantes avances legislativos. Pero también quiero expresar que existen todavía retos que aún están pendientes de superarse para vencer la desigualdad, la injusticia y la impunidad que aquejan a muchos mexicanos. También hizo referencia a los grupos de autodefensa en el país, afirmando que éstas se originaron por el sentimiento de incertidumbre social derivado de la violencia e inseguridad por la ineficacia de los cuerpos policiales. Hacemos nuestro el reclamo de estas comunidades que se han visto lastimadas y severamente agraviadas por la acción de la delincuencia. Y como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refrendo mi compromiso de estar al lado de las víctimas. Tras dar a conocer que en 2013 se emitieron 86 recomendaciones en las que fueron señaladas 109 autoridades, 65 federales y 44 estatales o municipales, dijo que la protección y defensa de los derechos humanos no se realiza únicamente con recomendaciones, sino también cuando se restituyen los derechos vulnerados al quejoso. Los asuntos se pueden concluir por conciliación o bien durante el procedimiento. En 2013
se resolvieron 3.500 casos bajo estas modalidades. Esto es el triple de lo que se hacía en el año 2009. El Pleno de la Comisión Permanente debatió un dictamen que solicita a los titulares de la Semarnat, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobernación presenten información relacionada con el efecto social, económico y ambiental de la construcción del proyecto comercial y de vivienda denominado Dragon Mart en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y nosotros hemos denunciado que hay evidente tráfico de influencias, hay negocios al amparo del poder, hay falta de supervisión de las autoridades federales y lo que queremos es claridad, lo que queremos es transparencia. Dragon Mart Cancún es un ejemplo de este dominio transnacional donde operan de forma que pensaríamos que tiene la venia del presidente. Pues mucho se habla de triunfos en transparencia, pero cuando se trata de información relevante, en particular de este caso, se oculta. Es innegable que el proyecto está siendo construido de manera ilegal y que inevitablemente afectará al ecosistema natural de la región, además de las repercusiones socioeconómicas que esto conlleva. Que no se vale descalificar a priori con prejuicios xenofóbicos y malentendidos proteccionistas para impedir el desarrollo económico y la apertura comercial. Luego de los posicionamientos, el exhorto fue aprobado en votación económica por la Asamblea. Diputados y senadores de la Comisión Permanente exhortaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que resuelva de manera prioritaria la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones involucrados directa o indirectamente en la retransmisión de señales radiodifundidas. Que la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones le ha costado al país, entre el 2005 y el 2009, 129,000 millones de dólares. Esto, para que nos demos una idea, en términos macroeconómicos equivale a 1.8% de nuestro PIB anual. Vamos ahora a los trabajos de esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados. Ahí la Comisión de Justicia discutió y aprobó la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual busca concretar un proceso penal acusatorio y oral, en donde las autoridades respeten y protejan en todo momento tanto la dignidad de la víctima como la del imputado. Veamos cómo se dio la discusión y el análisis entre los legisladores. Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco, informó que por consenso de los grupos parlamentarios se incorporaron algunos párrafos a la exposición de motivos y anunció también el acuerdo de la formación de un grupo de trabajo. Se instruirá a un grupo de trabajo que pueda comenzar a realizar una iniciativa específicamente en lo que se refiere al artículo 303, que tiene que ver con el asunto de la geolocalización o localización geográfica, que pueda dejar bien claro en el articulado del Código Nacional de Procedimientos Penales que entrará en vigor bajo las reglas que contiene la propia norma. En los posicionamientos, la diputada del PT, Lilia Aguilar, manifestó su preocupación por las carencias que pudiera presentar la minuta del Código Penal único con respecto a otras normatividades relacionadas con este proyecto legislativo, como la Ley de Víctimas y la de Justicia para Adolescentes. Este es un buen código, pero que tiene sobre todo artículos que tienen que ser modificados para bien, en lo que tiene que ver con el tema de víctimas, en el que tiene que ver con contradicciones que tiene con otros instrumentos legales. La diputada Zuleima Huidobro de Movimiento Ciudadano lamentó que la minuta en discusión no aclara cómo debe entrevistarse a personas sospechosas o detenidas y tampoco dice cómo será posible agilizar la denuncia del delito. Consideramos el Movimiento Ciudadano muy grave como alternativa a la prisión preventiva, que el juez puede embargar los bienes del acusado, inmovilizar sus cuentas bancarias, prohibirle que salga del país o que acuda a lugares determinados, ordenarle que suspenda el ejercicio de su actividad profesional u obligarlo a portar un localizador electrónico. En representación del Partido Verde Ecologista, el diputado Antonio Cuellar afirmó que con la entrada en vigor del Código Penal único se acelerará la transición de un sistema inquisitorio a uno oral y acusatorio. Vamos a tener que atravesar una etapa indiscutiblemente de ensayo y error, porque así va a tener que ser, y eventualmente va a ser dolorosa. Pero no nos cabe la menor duda de que en la medida en la que logremos hacer un proceso penal más ágil, más transparente,
más apegado al valor científico de la prueba para la exacta aplicación del derecho en contra del delincuente y el responsable de la comisión de un delito, pues nos puede ofrecer una mejor posibilidad para lograr el establecimiento certero de ese Estado de Derecho al que me refiero. El diputado Alejandro Carvajal del PRD señaló que legisladores de su grupo parlamentario presentarían reservas al dictamen, pero consideró que una de las virtudes del Código Penal único consiste en el reconocimiento de los derechos del ofendido. Nosotros creemos en unificar un Código Nacional de Procedimientos Penales para poder tener una homologación en todos los ámbitos de la República, porque eso nos da certeza, nos da transparencia, nos da elementos para poder defender a la población. En voz de Acción Nacional, la diputada Esther Quintana aseveró que hay experiencias internacionales que demuestran el éxito de sistemas orales y acusatorios de justicia. Afirmó también que el nuevo Código Penal Único Federal deberá adaptarse, luego de su funcionamiento, a las necesidades de la sociedad. ¿El documento es perfectible? Sí, sí es perfectible. Todos los ordenamientos jurídicos lo son. Y sobre todo, siendo de esta naturaleza, pues obviamente que está sujeto a la dinámica de la misma sociedad, que es a la que va a servir. No es un cambio menor, porque prácticamente estamos yendo de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. El diputado del PRI, José Alberto Rodríguez, consideró urgente acelerar la transición del viejo sistema de justicia a uno acusatorio y oral. Además, aseveró que el Congreso de la Unión debe fortalecer su trabajo para consolidar un eficaz sistema judicial. Con 5 años no hemos logrado aterrizar una legislación procesal que nos dé la posibilidad de darle la capacitación que los operadores necesitan. Esto ya es un reclamo indispensable. Durante el debate en lo general, legisladores de diversos grupos parlamentarios anunciaron que presentarían diversas reservas ante el Pleno, pero coincidieron en la importancia de avalar una legislación que unifique los criterios de los procedimientos penales en la procuración de justicia. Y todos los legisladores debemos aportar lo que corresponde a nuestra parte para que este sistema cambie y este sistema nos dé más justicia a los mexicanos. Evidentemente la oralidad es uno de los sistemas. Este modelo, compañeras y compañeros, se siembra fundamentalmente en principios éticos de respeto a la verdad y la legalidad en la obtención de la prueba. Pues la verdad de las cosas es que la víctima es poco tomada en cuenta. Por eso se requiere un proceso de justicia restaurativa en donde incluso ayude a que la percepción de la ciudadanía sea de que verdaderamente existió justicia y no que la justicia está siendo negociada. Acabados los posicionamientos y la discusión en lo general, diputadas y diputados comenzaron la votación de la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual se aprobó con 22 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales Único. En el Senado de la República también se registró actividad de las comisiones de trabajo. Por ejemplo, como parte del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, esta semana se realizó en el patio central de Jicoténcatl el seminario en la materia, en donde expertos hablaron sobre las leyes secundarias que se analizarán en el Congreso de la Unión. En la mesa Diseño Institucional del órgano garante en materia de protección de datos personales, el secretario del ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información, Alfonso Oñate Laborde, destacó que no se valen las soluciones fáciles o irreflexivas dentro de la discusión que tendrá el Congreso en materia de protección de datos. Destacó la importancia de discutir ampliamente los beneficios, limitaciones, ventajas y desventajas de dejar las atribuciones en el órgano que está actualmente o contemplar la creación de uno nuevo. Que la protección que se dé al derecho a la protección de los datos personales debe de ser progresiva y que el órgano garante debe precisamente de garantizar mejor. El comisionado presidente del InfoDF, Óscar Guerra Fort, destacó algunos puntos que a su consideración aún faltan en la reforma, como el hecho de que no se tiene una ley que proteja los datos personales a nivel federal, y recomendó la creación de un nuevo organismo que sea el responsable de algunas de las atribuciones que tiene el IFAI. Es un organismo unipersonal con consejos consultivos, un consejo ciudadano integrado por ciudadanos expertos en el tema, obviamente, pero ajenos al gobierno, digamos, que ayuden, digamos, a la toma de decisiones. Por ejemplo.
El consultor en materia de protección de datos, Luis Gustavo Parra Noriega, destacó la necesidad de que se genere una cultura de protección de datos personales. Habló sobre la legislación que se ha dado en la materia. A partir de la reforma del IFAI, que con la naturaleza que tendrá de órgano autónomo constitucional, pues tendremos que tener muy claro, precisamente de lo que hablaba Alfonso, este derecho tiene que estar cuidado, y me parece que ese es el principal eje de decisión, pues por un órgano que tenga un nivel por lo menos equiparable. La doctora María Solange Maqueo Ramírez habló de las implicaciones de una ley general de protección de datos personales y la distribución de competencias. Apuntó que aún hay zonas que representan grandes retos en la materia, por lo que existe la necesidad de mejorar la protección de datos. Habló sobre los avances en la materia, como la autonomía del órgano que garantiza el derecho a la protección de datos, y destacó algunos puntos a considerar en la discusión en la materia. Realmente buscamos una ley general como en su sentido tradicional, que lo que pretende de alguna manera es distribuir competencias, o lo que buscamos es generar esos mecanismos de coordinación que sí desarrollen un contenido constitucional directo, pero que establezcan más bien, en vez de distribución de competencias entre órdenes de gobierno, más bien generar bases, principios, estándares que se ajusten no solo a nuestra norma fundamental, sino a los estándares de acuerdo a los tratados internacionales. El coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó la responsabilidad de los legisladores de pulir la reforma constitucional en la materia. No me voy a equivocar al decirles, quizá en otro foro lo podamos corroborar, que el IFAI se va a quedar por lo pronto con el tema de la regulación de datos entre particulares. Y eso me preocupa mucho menos a como en el pasado fue, porque el IFAI hoy, después de esta experiencia constitucional, ya tendrá la entidad de órgano constitucional autónomo dotado de unas potestades inmensas. Finalmente, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información en el Estado de México, Federico Guzmán Tamayo, aseguró que se tiene que reflexionar sobre quién debe ser el órgano garante. La reflexión tiene que estar en el centro, es precisamente el derecho fundamental de protección de datos personales, no el tema desde mi perspectiva de si la economía, el fomento de la inversión, si la concesión del Estado, etcétera, etcétera. No, el tema en el centro es el derecho fundamental de la protección de datos personales, sin dejar de reconocer, nunca he sido legislador, que efectivamente se legisla en base de entender la realidad social, pero entender la realidad social no significa minimizar, ¿sí?, el ejercicio de los derechos fundamentales. Durante la clausura, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Luis Fernando Sánchez Nava, confió en que este espacio de discusión impulse y fortalezca el debate de la legislación en la materia. Todas estas visiones deben escucharse, analizarse y discutirse entre todos los actores y ser retomadas por todos los legisladores en el ámbito que les corresponde, para una efectiva protección de los datos personales en posesión tanto del sector público como del sector privado. Y en más información de esta semana en el Congreso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, diputadas y diputados reafirmaron su compromiso con el respeto a los derechos humanos y en favor de la tolerancia. Este 27 de enero de 2014, la Cámara de Diputados realizó la ceremonia del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que esta fecha sirve para recordar los extremos y consecuencias a los que conduce la intolerancia, el racismo y el odio. Nuestra Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene encomendada esta ceremonia anual, reafirma la convicción y el compromiso con el respeto a los derechos fundamentales de todos los individuos. Legisladores destacaron el reclamo de los seres humanos de vivir en paz y reiteraron la necesidad de mantenerse alerta ante cualquier ataque a los derechos humanos. Los invito a que tomemos un momento para recordar los hechos que nos reúnen el día de hoy, ver qué podemos hacer para subsanar las injusticias y apoyar lo que el presidente estadounidense Lincoln llamó los ángeles de nuestra naturaleza humana, que también están, a Dios gracias, muy presentes. Y también de rendir homenaje a figuras que enorgullecen a México, como lo es don Gilberto Bosques Saldívar.
Gracias a su intervención, miles de personas, principalmente refugiados españoles en Francia y una gran cantidad de ciudadanos polacos, franceses, húngaros, yugoslavos, alemanes, obtuvieron hospedaje, ayuda económica y asistencia médica, pero más importante aún, obtuvieron apoyo para viajar a México y escapar del Holocausto. El embajador de Alemania en México señaló que como alemanes tienen la responsabilidad colectiva e histórica sobre el pasado de su país, por lo que es importante recordar para que no se vuelva a repetir un crimen como el Holocausto. Especialmente a los jóvenes tenemos que pasar la memoria de los horrores de esa época para que no se repitan los errores de las generaciones anteriores. Uno de los sobrevivientes, Bedrich Steiner, señaló que pese a todo, se ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y recordó que a partir del Holocausto se establecieron tribunales internacionales de justicia. Creemos que la humanidad está mejorando. Si no tuviéramos esta creencia que el mundo va hacia su mejoría, no tendría sentido seguir viviendo. Finalmente, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados clausuró los trabajos de conmemoración. Declaramos formalmente clausurados los trabajos conmemorativos del Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Recordar para no repetir. Y en el Senado de la República también se realizó un acto relativo al Día Internacional dedicado a las memorias de las víctimas del Holocausto y al trabajo que realizó el mexicano Gilberto Bosques en esta coyuntura histórica, donde mediante sus oficios pudo salvar a decenas de miles de personas del genocidio contra judíos, ordenado en Europa por la Alemania nazi. Pero no nos olvidemos, también a raíz de este fenómeno histórico, desgraciadamente, el ser humano a veces aprende a la mala, pero hizo cambios sustanciales en el orden internacional y después nacional, en donde la mayoría de los países vivimos en paz, con un profundo respeto a los derechos humanos y con un camino en evolución de los mismos para llegar a lo que todos queremos ser, un bloque constitucional en los derechos humanos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta se refirió a la importancia del trabajo de Gilberto Bosques Saldívar, político, profesor y diplomático, responsable de aminorar desde el Consulado de Marsella a las barbaridades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que trascendió a su tiempo y a su circunstancia gracias al valor, la audacia y la determinación. Sin duda, todo un ejemplo de vida y de congruencia, y un referente obligado para todas y todos aquellos que militamos en la causa de los derechos humanos. Se conoce como Holocausto al genocidio ordenado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que provocó la muerte a 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños. Es tiempo de que cada país en el mundo, como parte integral de sus estudios, incluya el estudio del Holocausto, que aprendan cómo la intolerancia y la discriminación llevan a las peores prácticas de los seres humanos que los vuelven unos contra otros. Concluidos los discursos, senadores, sobrevivientes del Holocausto e invitados especiales inauguraron y recorrieron una exposición de pintura y fotografía sobre este pasaje de la historia. Le agradezco por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Les recuerdo que pueden mantenerse informado día tras día a través de Noticias del Congreso de lunes a viernes a las 8 de la noche. También le invito a visitar nuestras redes sociales en YouTube y Facebook. Hasta la próxima.